Uno de los aspectos clave en la implementación de la responsabilidad social en las empresas y organizaciones es la capacidad de liderazgo de los responsables de responsabilidad social corporativa y la apuesta de la dirección de la empresa por integrar a esta en el sistema de gestión de toda la organización. Es uno de los temas que se abordan en el MOOC de la UNED, Dimensiones de la Responsabilidad Social, que tiene como objetivo proporcionar formación sobre herramientas y aspectos clave para la implementación de prácticas de responsabilidad social en pymes y grandes empresas. Sobre esta cuestión gira un coloquio que ha reunido a 3 expertos en nuestro plató de televisión, que forma parte del material audiovisual de este curso MOOC de la UNED y también del Máster de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa UNED-UGI. Estos expertos son Irene Saavedra, profesora titular de Organización de Empresas de esta universidad, directora del curso de experto universitario en RSC y profesora del Máster Interuniversitario en Sostenibilidad y RSC UNED-UGI. Isabel Roser Hernández es vicepresidenta de DIRSE, Asociación Española de Directivos de RSC, y Bernardo Cruza Martos es director de Responsabilidad Corporativa del Corte Inglés. Les escuchamos. En esta mesa redonda vamos a tratar el tema del liderazgo desde distintos puntos de vista y experiencias. Lo importante para saber cómo abordar el liderazgo cuando la estrategia de responsabilidad social corporativa se implementa es establecer un poco la historia de vida de cada una de las personas que se hacen cargo de estos proyectos. Contamos hoy con la presencia de Isabel Roser y de Bernardo Cruza, a los cuales voy a ir dando la palabra para que expliquen en primer lugar cuál ha sido esta experiencia para ellos y después iniciaremos un turno de preguntas para que nos vayan contando aspectos muy concretos y específicos de su experiencia con relación al liderazgo en la implementación de una estrategia de responsabilidad social corporativa. Isabel, cuando quieras nos cuentas cómo lo has hecho tú. Muy bien, muchas gracias Irene y muchas gracias a la UNED también por contar con la Asociación Española de Directivos de RSE, a la que yo represento como vicepresidenta. Y ¿cómo fue mi inmersión en la responsabilidad social o mi llegada? Pues como economista tuve mi experiencia de Erasmus hace justamente 20 años y me di cuenta que quería ser un actor proactivo de la construcción de otro modelo de economía más sostenible y más justa. Y por los derroteros de la vida, cuando llegué a Madrid, al poquito de llegar a Madrid, entré en Economistas Sin Fronteras y se empezaba a hablar de responsabilidad social y justamente encontré, como se dice en mi tierra, la tapita para mi ollita, porque esto era lo que yo quería dedicarme, poder ayudar y estar en empresas que quisieran ser protagonistas de construir una mejor sociedad. Y esta es mi historia. Ahora va a contarnos Bernardo cómo se metió él en este entramado de la responsabilidad social corporativa. Cuando quieras, Bernardo. Muchas gracias, Irene. Gracias igualmente a la UNED por esta oportunidad de contar un poco mi historia, ¿no? que es de lo que se trata y de tu pregunta, ¿no? Yo llevo aproximadamente 30 años trabajando en el Corte Inglés. Buena parte de mi experiencia profesional se ha desarrollado en el Corte Inglés, donde soy actualmente el director de responsabilidad corporativa. Y siempre me he movido en el ámbito internacional. Buena parte de mi actividad ha estado ligada siempre a la central de compras en este ámbito internacional. Y en el año 2007 recuerdo que en una reunión en París de la Asociación Internacional de Grandes Almacenes, a la que pertenece el Corte Inglés, pues hubo una presentación de una asociación llamada BSCI, Business Social Compliance Initiative, que bueno, nos explicó la importancia de la responsabilidad social en la cadena de valor y a partir de ahí pues, fue como un descubrimiento de decir, efectivamente hay muchos riesgos asociados a la gestión de la cadena de valor y por lo tanto esto es algo que no podemos descuidar. A partir de ahí, presentación a la dirección de la empresa, presentación al consejo, compartir la información con nuestro grupo de trabajo de partes interesadas, que ya desde entonces llevaba funcionando 2 o 3 años antes. Y bueno, pues la idea fue rápidamente adoptada por la alta dirección y se puso en marcha todo un sistema de gestión derivado de esa
cadena de valor que hay que entender que para una empresa de distribución es fundamental. En la cadena de valor, en los grandes detallistas, las cadenas de distribución, las múltiples relaciones con, en nuestro caso, miles de proveedores, hace que tengamos que adoptar de manera sistemática una monitorización, un seguimiento de las condiciones laborales, de derechos humanos, de cuestiones medioambientales en toda la cadena. Yo voy a contaros también cuál ha sido mi llegada, de qué manera he llegado yo a la responsabilidad social corporativa. Yo soy académica y empecé con un curso de doctorado que se llamaba Ética y Empresa. Me paraban los compañeros por la facultad cuando vieron que daba ese curso de doctorado y me decían, ¿pero no es incompatible? Y yo de incompatible nada, y ahí seguía cada año con mis 5 estudiantes sacando adelante el doctorado. Y al cabo del tiempo, con un grupo de compañeras de la universidad y de la Universidad de Castellón, establecimos un curso de responsabilidad social corporativa, un experto, que es un título propio, que todavía sobrevive, y a raíz de ese curso vimos la necesidad de establecer algo más grande para la responsabilidad social corporativa. Fuimos muy generosas, y digo en femenino porque éramos todas mujeres, y sacrificamos en cierta medida ese curso de experto por dar una formación académica superior en responsabilidad social corporativa y sostenibilidad en la universidad. Y montamos el curso, yo fui la fundadora, coordinadora en un principio, junto con las compañeras de la UGI, y hace un par de años que he dejado ya la coordinación para dedicarme más tranquilamente a otras tareas también relacionadas con la responsabilidad social corporativa, pero ya sin la presión de la coordinación que he conseguido trasladar a una estupenda compañera. Bueno, pues ya que los 3 nos hemos presentado y hemos establecido cuál ha sido nuestra historia de vida para llegar a la responsabilidad social corporativa, voy a lanzar una pregunta a mis 2 compañeros en la mesa, de manera que ellos me respondan libremente, pero sobre todo desde su posición, desde su perspectiva. Evidentemente serán distintas y eso es lo interesante, porque no hay una única manera de ver la responsabilidad social corporativa. Eso es lo bueno, pero también es lo que plantea mayores dificultades a la hora de implementar estrategias. Entonces empezamos por Isabel, ¿te parece? La pregunta que os hago es, desde vuestro punto de vista, en vuestra experiencia, ¿qué importancia le concedéis al liderazgo en la implementación de una estrategia de responsabilidad social corporativa? Para mí este es un aspecto fundamental e incluso te diría que nosotros desde la asociación vemos que puede haber sido una de las palancas que ha faltado más para que muchas empresas solo hayan realizado buenas prácticas de responsabilidad social y no hayan hecho realmente, sacado el potencial que tiene esta bella idea de la responsabilidad social en las compañías, de ser empresas responsables. Y no se trata tanto de la falta de liderazgo de las personas que tienen esa responsabilidad, que yo, bajo mi perspectiva ya de 15 años en estos temas cotidianamente, creo que ha mejorado mucho el liderazgo y el conocimiento de las personas que desempeñan esta función en las empresas. Pero sí que falta el apropiarse de la importancia de ese rol transformador en la sostenibilidad y a través de un modelo de negocio responsable de las empresas en la sociedad por los CEOs de las compañías. Y eso sí creo que es un reto, incluso un estímulo, podríamos decir, que en muchas compañías españolas sigue faltando. Creo que los cuadros de responsabilidad social están preparados para dar tienen talla suficiente para dar la batalla, pero nos falta que acojan muchísimo mejor talla la parte de los CEOs y los líderes de las compañías. Muchas gracias, Isabel. Pues Bernardo, lo mismo para ti. Al final quien conforma las empresas son las personas y por lo tanto son las personas las que imprimen carácter, las que imprimen su sello, ¿no?, a su trabajo en las empresas.
Muchas veces es el empeño de una persona la que a través de un trabajo decidido, creíble, coherente, mueve no solamente a la alta dirección de la empresa, sino constituye equipos. Yo creo, es fundamental el equipo, no podemos pensar solo en el liderazgo de una persona si no está respaldado por un amplio equipo detrás que gestiona ese talento y gestiona ese sistema de gestión que al final es lo que está detrás también de esa implantación de la responsabilidad social en las empresas. Como decía Isabel, efectivamente es fundamental arrastrar a la alta dirección, y el escenario óptimo es cuando efectivamente es el presidente, el director general, quien se constituye en primer ejecutivo de la responsabilidad social y es quien la lidera. Cada día lo estamos viendo más. Es decir, afortunadamente la responsabilidad social es algo que se está asumiendo desde la alta dirección, desde los consejos de las empresas, y cada vez es más frecuente este liderazgo por parte de la alta dirección. Pero igual, en las grandes compañías es cuestión de equipos. La transversalidad de la responsabilidad social obliga a eso, a una acción coordinada, a crear cultura corporativa, y por lo tanto eso tiene que calar desde arriba y también tiene que abarcar todos los ámbitos de la empresa. Es verdad que las personas son lo más importante que tiene una organización, no solo en este tipo de estrategias, sino en cualquier otra, pero justamente en la responsabilidad social corporativa lo que más nos importa son las personas. Entonces, la siguiente pregunta tiene relación con los empleados. Es cierto, como decía Bernardo, que hay que constituir un equipo que permita lanzar la responsabilidad social corporativa, pero esto no es una tarea sencilla. Entonces, la pregunta que quiero hacer ahora, y que me contestéis cada uno desde vuestra visión, perspectiva, incluso desde vuestra ilusión, porque también es interesante este aspecto, ¿cómo se puede implicar a los empleados en una estrategia de responsabilidad social corporativa? ¿Cómo podemos hacerlo, Isabel? Yo los casos que he visto en los que ha habido más éxito de implicación es cuando se han creado proyectos de responsabilidad social corporativa con ellos, es decir, cuando han sido no solo los ejecutores, sino también los diseñadores y los pensadores. Yo, como antes también decía Bernardo, creo que no es necesario hacer grandes proyectos, sino hacer proyectos consistentes y coherentes. Y para mí el rigor y la coherencia tiene que ver mucho con el contar con la opinión y el talento de las personas que conforman las organizaciones, porque ellos son tanto prescriptores de la empresa en estos momentos, principales prescriptores, que nos va a decir Bernardo, una empresa con tantos empleados como el Corte Inglés, y además muy conocedores de las necesidades cotidianas de la empresa que la hacen ser mejor y más competitiva. Y creo que ese es un talento y una buena acción de talante muy importante. Yo los casos que he visto que los proyectos transformadores y que han hecho mejor empresa para una mejor sociedad son los que han implicado mucho más a los trabajadores. Por eso es una combinación entre aspiracional y también haberlo probado. Entonces, Bernardo, ¿qué hicisteis vosotros? Porque vosotros sí que lo habéis hecho. Sí, efectivamente. Bueno, estamos haciéndolo. Estáis haciéndolo. Es verdad, es un camino que no termina nunca. Esto es mejora continua. Sí. Esto es mejora continua. No se acaba nunca, sí. Sí, efectivamente. Y todavía hay bastante desconocimiento de lo que es la función de responsabilidad social en las empresas. Por lo tanto, nosotros le hemos dado importancia a la formación. Es decir, aquí hay dos vías, comunicación interna y formación. Hay una labor de sensibilización que es importante hacer, pero la formación reglada también es importante. En nuestro caso, lo que hemos puesto en marcha ha sido un curso de e-learning. Es importante cuando tenemos colectivos tan grandes asegurarse de que la formación llega a todos y por lo tanto la fórmula
digamos que mejor encajaba para poder llegar a todo el mundo y saber que todo el mundo efectivamente ha seguido esos cursos, son los cursos online, los cursos de e-learning, ¿no? Hemos empezado con un curso dirigido específicamente a compradores y equipos comerciales. Ellos tienen una labor fundamental en la cadena de valor. Como decía antes, la cadena de valor es fundamental para una empresa de gran distribución. Hemos empezado por ahí porque, como decía antes, ahí es donde empezamos a identificar los primeros riesgos. Y por lo tanto, esa formación online iba muy dirigida a las prácticas de compra, a las buenas prácticas de los compradores y también a identificar cómo una mala práctica puede resultar en situaciones de riesgo o de dificultad para los trabajadores de nuestros proveedores, pensando sobre todo en países emergentes, ¿no? Entonces, yo creo que era importante hacer ver que cualquier decisión comercial puede tener un impacto en las condiciones laborales de las personas que están produciendo los productos para nuestra empresa. Esa formación partía desde un concepto más amplio de lo que es la responsabilidad social, por qué es importante para nuestra empresa, qué podemos hacer para la implantación de la responsabilidad social y luego ese módulo específico de buenas prácticas de compra, ¿no? A partir de ahí he hecho ese trabajo que nos ha llevado meses. Digo, no es sencillo elaborar un curso de estas características. Estamos trabajando ya en los siguientes módulos. ¿Por qué? Pues porque entendemos que debe ampliarse a todos los colectivos de la empresa y por lo tanto estamos trabajando ya en los siguientes módulos para llegar a todos los rincones. Muy bien, pues sí, claro, la formación es fundamental para poder implementar un sistema de estos. Hay otro aspecto también muy interesante con relación a la responsabilidad social corporativa, que es el papel que juegan las asociaciones sectoriales. Quiero plantear la misma pregunta a los dos, sabiendo que cada uno va a enfocarla desde su punto de vista, como es natural, pero yo creo que eso, como os he dicho antes, enriquece los conocimientos. Así que, Isabel, ¿qué nos puedes decir? Para mí, o al menos nosotros creamos la Asociación Española de Directivos de RSE porque nos dimos cuenta de que había una falta de reconocimiento e interconexión entre los directivos, o sea, una falta de reconocimiento de esa función directiva como una función estratégica dentro de las organizaciones y cuando estábamos el equipo haciendo la reflexión de la creación pensamos, pues esto es como hace 40 años los de nóminas y ahora son los directores de talento, ¿no? Pues ellos se organizaron para reconocerse mutuamente y empoderarse mutuamente y profesionalizarse. Pues nosotros creamos, para nosotros, la importancia de profesionalizar este concepto y de darle su importancia estratégica dentro de las organizaciones. Además de hacer una función de formación continua y a su vez de una especie de, si quieres en términos así más cómicos o banales, terapia colectiva entre los miembros, porque al ser una función directiva muy nueva, yo creo que esa función directiva también ha tenido que luchar con muchísimas adversidades internas y externas. No sé qué te diría cuáles peores. Incluso yo creo que al principio de la RSC, y ahí pues Bernardo a lo mejor que lo vive más en sus propias carnes, parecía más que era un desafío con la sociedad civil o los actores más externos, ¿no? Los interlocutores más externos, pero yo creo que el tiempo nos da la razón de que la gran transformación es la transformación cultural interna, ¿no? Y con hacer esa... entender esa corresponsabilidad más hacia lo interno que hacia lo externo, ¿no? Y yo creo que las asociaciones sectoriales pues, sirven para hacer benchmark e intercambio de experiencias también entre profesionales, ¿no? Pero para nosotros, para la Asociación Española, primero era el cumplir ese rol de reconocer la importancia de esta función directiva
y, por tanto, profesionalizarla. Claro. Hacer un reconocimiento profesional. Claro, es muy interesante esto que dices, porque es cierto que en muchos casos, cuando comenzó la responsabilidad social corporativa en las organizaciones, se le encargaba eso, que era la RSC, al director de recursos humanos, al director de marketing, y claro, la elección del directivo que va a encargarse de estos asuntos también conlleva una filosofía detrás, ¿no? Entonces es muy importante profesionalizar la función del DIRSE. Bernardo, ¿cómo lo ves tú esto desde vuestro punto de vista más práctico? Bien, yo respaldo enteramente lo que ha dicho Isabel. Bernardo es socio fundador de DIRSE, o sea que espero no podía que decir, corporativice en ese sentido. No podía decir otra cosa. Respaldo también tus comentarios con respecto a la resistencia al cambio. Es decir, toda novedad implica también una resistencia al cambio. Y ese cambio de mentalidad pues hay que saber gestionarlo también. Como antes os decía, puesto que nosotros partimos sobre todo de nuestros ámbitos comerciales, pues había que hacer toda una labor de explicación de por qué a partir de un determinado momento había que empezar a hacer auditorías sociales a los proveedores, había que hacerles un seguimiento, etcétera, etcétera. Que a veces se podía entender como una barrera, un obstáculo, un retraso, ¿no?, en esa gestión. Y ahí, yendo a tu pregunta, Irene, el papel fundamental de las asociaciones. En nuestro caso he explicado que todo arrancó de una presentación de BSCI, de la que nos hicimos asociación, de la que nos hicimos miembros en el año 2008, y a partir de ahí eso facilita enormemente la implantación dentro de la empresa. ¿Por qué? Pues porque ahí se comparten las mejores prácticas con otras empresas similares a la nuestra del ámbito europeo. Es decir, grandes empresas de distribución de Francia, de Alemania, de Suiza, del norte de Europa. Es decir, empresas que habían arrancado la responsabilidad social pues con un par de añitos o 3 de ventaja con respecto a la situación en España, pues ya tenían una experiencia que rápidamente trasladamos a nuestra propia empresa. Entonces, ese traslado de conocimiento indudablemente ayuda a esa implantación y a decir, mira, es que esto no es algo nuevo que nos estemos sacando de la manga, sino que obedece ya a prácticas de buen gobierno que se están produciendo en empresas de nuestro entorno, en el ámbito europeo, y que por lo tanto hay que hacerlo. Ese era el mensaje. Muy bien. Y ya la última pregunta que os planteo en esta mesa redonda es, claro, hemos hablado de que los empleados son muy importantes, que es muy importante también el papel de la dirección, pero muchas veces, sobre todo en las grandes empresas, la dirección queda aparentemente como un poco por encima o incluso al margen de determinadas políticas. Entonces, quería que me dijerais, en vuestra opinión, cómo debe ser, o cómo es, o cómo sería, el seguimiento que debe hacerse desde la dirección de esta estrategia de responsabilidad social corporativa. Para mí, y esto incluso cito palabras de nuestro presidente Tony Vallabriga, para poder hacer una evaluación tienes que tener un criterio de evaluación. Con lo cual, un directivo de responsabilidad social o cualquiera que quiera marcarse unos objetivos de responsabilidad social, primero le tienen que marcar unos objetivos, ¿no? Con lo cual, es muy importante que hacerse preguntas esenciales y qué queremos conseguir con este enfoque de responsabilidad social en la compañía. Es decir, qué rol queremos jugar en la sociedad, qué impacto queremos conseguir en nuestra organización de cambio y avance. Y son preguntas muy básicas, es decir, para mí es que estas preguntas las haga la alta dirección y sea ella misma que haga estas preguntas y reciba por parte de los equipos de la compañía las acciones
que den cumplimiento a estas preguntas, ¿no? Pero para mí creo que es muy importante entender que la responsabilidad social ayuda a hacer preguntas y respuestas esenciales para la supervivencia de las compañías. Y el rol, nuevamente, de la alta dirección en ello, porque yo soy una tremenda convencida de que todos los miembros de una organización, como miembros a su vez de la sociedad y ciudadanos, quieren sentirse orgullosos de sus empresas y quieren una empresa mucho más responsable y más protagonista en la construcción de una mejor sociedad. Efectivamente. Pues, Bernardo. Bueno, la función responsabilidad social está evolucionando, es decir, es algo, como explicaba Isabel, tan nuevo todavía en las empresas que esto sigue evolucionando. En nuestro caso, el enfoque que se adoptó desde el principio fue de sistema de gestión, es decir, algo que se integra perfectamente con el resto de sistemas de la organización. Y yo creo que no puede ser de otra manera, es decir, hablábamos de la transversalidad de la responsabilidad social, de crear cultura corporativa, de involucrar a todos los departamentos de la empresa. Si no es a través de un sistema de gestión, la responsabilidad social queda como algo aislado, como un silo, y precisamente la responsabilidad social es todo lo contrario, es decir, no puede quedarse aislada en un silo. Por lo tanto, y lo repito hasta la saciedad, sistema de gestión, medición de los impactos, sistema de indicadores, incorporación al cuadro de mando integral de la empresa. Al final, eso se traduce en una memoria de responsabilidad social que todas las grandes empresas, o la mayor parte de las grandes empresas, ya publican, y por lo tanto, ahí al menos una vez al año se tiene que hacer ese ejercicio de recopilar información, ver dónde estamos, cuál era el punto de partida, cuáles eran los objetivos, cuál ha sido el desempeño, cuáles han sido las brechas que se han producido en el cumplimiento de esos objetivos, y a partir de ahí mejora continua, informes de progreso para año tras año ir marcándonos nuevos objetivos y tratar de conseguir esos nuevos objetivos. Tenemos además nueva legislación, cada año se incorporan nuevas exigencias, sobre todo a las grandes empresas, las empresas multinacionales, y por lo tanto hay veces que la responsabilidad social, que se entiende como un valor añadido por su voluntariedad, esos pasos que se empiezan a dar luego se convierten en obligatorios porque la ley te exige cumplirlos. Lo importante yo creo que es poder estar un paso por delante de eso y siempre digamos, tener este enfoque proactivo y de, al final, rendición de cuentas, ¿vale? Porque la presentación de una memoria, compartir esa información con nuestros grupos de interés que hacemos periódicamente, es una rendición de cuentas, ¿no? Eso de cara a la alta dirección, de cara al Consejo, luego, pues, como podéis imaginar, hay todo un seguimiento a través de grupos de trabajo, de comités, para cada uno de los objetivos, irlos cumpliendo. Y no esperar a esa revisión anual, sino que, digamos, con cierta periodicidad, ir identificando si vamos cumpliendo los objetivos. Bueno, a modo de conclusión, voy a recopilar un poco las respuestas que nos han dado y voy a destacar los aspectos que yo creo que son más importantes. Lo importante en las organizaciones son las personas, y para llevar a cabo un proceso de responsabilidad social corporativa es muy importante también el liderazgo que tengan los CEO. Hay que hacer que los empleados se impliquen y participen en actividades propias para este tipo de acciones. Hay que contar con toda la opinión de todos ellos y con el talento que las organizaciones sin duda tienen en su seno. Y además es muy importante la comunicación interna y la formación. El papel del responsable de responsabilidad social corporativa es
cada vez más relevante, de manera que su profesionalización hará seguramente que el camino, no digo que sea más sencillo, pero por lo menos esté más delimitado, y él es el que ayudará a transformar la cultura empresarial, eso que es tan complicado y tan difícil de conseguir, pero necesario si se quiere abordar de verdad un cambio de paradigma dentro de las organizaciones y fundamentalmente dentro de las empresas. Y por último, mis dos compañeros concluyen, coinciden, mejor dicho, en que los objetivos de la responsabilidad social empresarial debe marcarlos la dirección. Si la dirección no los marca, sería un poco absurdo que el directivo de responsabilidad social empresarial estuviera marcando unos objetivos con los que la dirección no está de acuerdo. Y es necesario, por lo tanto, integrar de forma transversal la responsabilidad social corporativa en el resto de sistemas de gestión que tenga la empresa. Yo quiero agradecer a mis dos compañeros en esta mesa, a Isabel y a Bernardo, y su asistencia a esta mesa redonda. Les voy a pedir si quieren dar una última pincelada, si algo se les ha quedado en el tintero, si lo quieren contar. Decir que esto evoluciona y que, por lo tanto, vamos a ver más cambios en los próximos años, estoy convencido, pero en la medida en que forma parte de ese acervo cultural, de esa cultura corporativa, yo creo que este paradigma de mejora continua lo que va a hacer es que tengamos cada vez empresas más responsables y más sostenibles. Y yo creo que tenemos muy claro que no hay alternativa a esto. Que tenemos que caminar por esa senda sí o sí. Estoy con Bernardo. Yo creo que como personas del mundo de la RSC creo que somos a la fuerza optimistas, ¿no? Y como dice Bernardo, yo tampoco creo que en estos momentos se pueda escribir la excelencia empresarial si no es teniendo como destino el contribuir a la sostenibilidad a través de un modelo de empresa responsable. Muy bien, pues reitero mi agradecimiento a los dos. La conclusión final es que la responsabilidad social es el camino, no es el fin, y que en ese camino pues, nos iremos encontrando unos a otros. Muchas gracias. Gracias.